Hola, bienvenidos a nuestro encuentro ya mensual. Dejamos los encuentros semanales y entramos en nuestro encuentro mensual del mes de febrero. Hola. Gracias por aceptar nuestras reducciones. Pues qué remedio, ¿verdad? Y bueno, hoy el tema que queríamos abordar es algo que está en la mente de todos. El título es Las carencias. Está en el aire. Está en el aire, ¿no? Cada persona tiene un sentido, sobre todo tiene sentido de lo que carecen los demás. Sobre todo. Y piensa que lo que carecen ellos es poquito. Y lo que carecen los demás es mucho, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido esto es la ley del embudo. Lo estrecho para mí, lo ancho para ella, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nos ajustáramos a ese sentido de las carencias, ¿no? Pero realmente, ¿qué son las carencias, no? Para establecer una carencia necesitamos una referencia. Es decir, la referencia es que tasa de alcohol hasta el 0,1, pero en otros países tasa de alcohol 0. Entonces, según la referencia, en un sitio llegaré a soplar el control de alcoholemia, me dará 0,001 y no pasará nada porque la referencia es, entonces no estoy carente, no tengo la carencia de haber incumplido la orden. Pero en otros sitios como en Noruega, por ejemplo, que la tasa es 0,00000, pues ahí habré incumplido. Ni un bombón de licor. Ni un bombón de licor, o sea, habré incumplido la norma, ¿no? Eso veíamos ahora, si te encuentro en Uruguay también, tolerancia cero. ¿También ahí? Absolutamente cero. Entonces, bueno, en base a la referencia, nosotros tenemos carencias. Si la referencia es ir con chaqueta y corbata y vamos con poncho y sin chaqueta y sin corbata, estaremos carentes de estar... Estaremos carentes de estar al estilo que se lleva en esa comunidad o en ese lugar o en ese acontecimiento, ¿no? Entonces las carencias van por épocas, ¿no? Por ejemplo, antes había una cantidad de ropa que llevaba la mujer enorme y apareció Marie Kondo y se solucionó el problema. No hacía falta tanta tela, ¿verdad? Entonces, de un vestido se sacaron 500 minifaldas. Eso fíjense ustedes, ¿no? Pero el precio no cambió. No, el precio no cambió, había que sacar negocio, ¿no? Porque las mujeres seguían siendo el mismo número, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, la carencia está sometida, como vemos, a costumbres, a normas sociales, etcétera, ¿no? ¿Quién realmente está carente? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Nuestra experiencia con niños autistas, con niños con síndrome de Down, por ejemplo, que podríamos decir que tienen una carencia de carácter perceptivo, tienen una carencia cognitiva importante. Depende también qué nivel de síndrome de Down estemos hablando, ¿no? Pero en general, estos niños, como los niños con parálisis cerebral, estoy poniendo casos un poco extremos, ¿no? En el que podríamos decir que tienen una carencia importante, ¿no?
Pero ¿bajo qué referencia tienen carencia? Bajo la referencia cognitiva. Pero en cambio, estos niños en concreto, hablo ya por mi experiencia personal, tienen una afectividad, tienen un feeling de afecto tan exquisito, tan verdaderamente virtuoso, que es difícil verlo en un niño normal. O sea, la afectividad que emanan y que viven es para mí impresionante y muy digna de aprender. Entonces ahí no están carentes, sino que están exuberantes, ¿no? Igual pasaría, por ejemplo, con un síndrome de Asperger, ¿no? Un tipo de autismo, etcétera, que son extremadamente brillantes en determinados aspectos, pero en otros no tanto, ¿no? En consecuencia, podríamos decir que las carencias como tal son mecanismos de control y de legalismos que establecen cuándo se está bien, cuándo se está mal, cuándo se tiene lo que se tiene que tener y cuándo no se tiene. Pero que en general creemos que el ser humano viene dotado, sea cual sea su condición, de recursos necesarios para cumplir la misión X, B o Z, que venga codificada por esos 64 codones, por ejemplo, del código genético, ¿no? Tiene una predisposición hacia determinadas cosas y en consecuencia unas virtudes. Claro, si nos fijamos en los defectos, las virtudes van a quedar muy pequeñas, porque los defectos son siempre... Se crecen mucho. Crecen mucho, como las malas noticias, ¿no? La mayoría de los periódicos tienen noticias muy pesimistas y las buenas no tienen mucha importancia, ¿no? Ni espacio tienen a veces en el periódico. Espacio. De hecho, ya se hizo una experiencia en Estados Unidos con un periódico que publicaba solamente buenas noticias y al mes o a los 2 meses lo cerraron, nadie lo compraba, ¿no? Está bien que, evidentemente, según la normativa que nos toque vivir social o culturalmente, ¿verdad?, tengamos un sentido de carencia, o no, sí, y podamos aprender cosas que necesitamos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo este programa, pero necesitamos una cámara, ¿no? Y necesitamos conocer cómo funciona esto. Si no sabemos cómo funciona, tendremos una carencia y no podríamos hacer el programa. Ahora, si sabemos más o menos cómo funciona, bueno, cada cultura, en definitiva, y sociedad, establece unas exigencias para estar presentes. Y tenemos que tenerlas en cuenta, ojo, tenerlas en cuenta. No significa que tengamos que ser esclavos de ellas, ¿no? Porque, claro, el mayor movimiento de dinero del mundo lo hacen las drogas. ¿Esto significa que tengamos que drogarnos? El segundo movimiento más grandioso del mundo en economía es la prostitución. Eso significa que tenemos que prostituirnos. Pero eso está ahí. Y yo le tengo que dar una respuesta, ¿no? Una respuesta. Entonces, es que soy carente por no evadirme a través de las drogas, porque es la evasión que establece esta cultura. Soy carente por no utilizar los medios de prostitución para salvaguardar mi gusto, mi placer, etc. Es decir, que no podemos perder de vista nuestra naturaleza personal, individual. Tenemos que ser conscientes del entorno, qué es lo que nos pide, y de ese entorno, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos dice, si estamos carentes o no de algo, pues adecuarnos a él hasta un cierto punto, o a veces al punto entero, depende de lo que nos vayan a ir exigiendo, ¿no?
Entonces, en esa medida nos daremos cuenta que somos seres adaptativos, inteligentes, capaces y útiles para desarrollar determinadas funciones. Otras, a lo mejor no. No todo el mundo es capaz de ponerse delante de un toro de 600, 580 kilos, ¿verdad? Un toro bravo. No, hay unas cuantas personas en el mundo, muy poquitas, se llaman toreros, que son capaces de hacerlo. Con un trapo, en definitiva. Claro. Ahora casi dicho suena... A ver quién se pone, porque es lo que hay, es un trapo, ¿no? Y hay que saber manejar el trapo para que el toro no te coja. Incluso, aunque lo sepas manejar, te cogen, ¿no? ¿Quién diría, o sea, que un trapo tendría tanto arte? Tanto arte, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, no lo digas muy alto porque no todo el mundo piensa, ahora sí. Exacto, en otro tiempo sí se pensaba cierto. que la tauromaquia era un arte. Hoy pues hay un grupo importante de detractores de la tauromaquia y probablemente termine prohibiéndose, ¿no? Bien, pero lo importante es que este criterio que queremos decirles es que no se sientan, ¿no?, infravalorados, no se sientan carentes, pero presten atención a las exigencias del entorno, ¿no? Salvaguarden su identidad propia, desarróllenla, ¿no? Y al prestar atención al entorno aprendan aquellos elementos que les son necesarios, ¿no? No olviden que las carencias o los excesos o los defectos son establecimientos de culturas, sociedades y movimientos que, por ejemplo, ahora están regidos básicamente por la economía, ¿no? Después hay que tener en cuenta otra cosa importante, ¿no? Nos mandan por la propaganda, por el marketing, etcétera, que seamos altos, rubios, con ojos azules. Que lo tengamos todo solucionado. Como ella, ¿no? Alta, rubia y con ojos azules. Alta pelirroja y con ojos verdes, claro, ¿no? Ella tiene ese... Pero claro, y los que no, que somos altos, sí, somos altos, pero... ¿Rubio plata? Sí, rubio platinado, ¿verdad? Y con ojos más... Marrones, pero marrones... Azul oscuro, muy oscuro. Azul muy oscuro. ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿qué pintamos? ¿Qué futuro nos espera, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, yo creo que esto se puede entender, ¿no? Que fuera los prejuicios internos que nos hacen sentirnos deficitarios, carentes de... Pero, no olvidemos nuestra evolución, nuestras capacidades, ponerlas en práctica, ¿no? Y a asumir aquellas cosas que debemos de asumir como novedades, ¿no? como valiosas, como hemos puesto el ejemplo del smartphone. El problema es si yo me hago esclavo del smartphone. No, el smartphone es un útil, fantástico, increíble, ¿no? Que nos permite comunicarnos, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero claro, puedo perfectamente vivir sin él, ¿no? Y si tengo la posibilidad de vivir con uno que sea de buena utilidad y de buenas ganancias, pues tendré que ser responsable y sacar el máximo de beneficios. Yo tengo o sea, cuando decías que las carencias también surgen en base a la referencia que hayamos establecido. Entonces, cuando uno sienta que tiene carencias, un trabajo a hacer podría ser precisamente, una vez se ha hecho consciente del referencial que tiene, cambiar este referencial o ampliarlo o situarlo en otro aspecto. ¿Eso aliviaría de alguna manera esa sensación de carencia que uno tiene? ¿Podría Sí, hombre, sí, pero las carencias que te marca un referencial, si tú tienes otro referencial, serán o tendrás otras carencias, ¿no? Pero tu referencial puede aplicarse a ese otro y entonces en alguna medida tú te aproximas a las llamadas carencias de ese otro referencial de otra manera, ¿no? Es como, por ejemplo, hay un grupo de científicos
que hablan de ciencia y que dicen que solo existe la ciencia, la razón y la lógica, y cualquier efecto psicológico relacionado con la espiritualidad, con los extraterrestres o con lo que sea, es absolutamente falso, ¿no? Esa es su referencia. Pero esa referencia, si yo soy creyente en un espíritu superior, en un Dios o lo que sea, yo lo aplico ahí. Yo puedo hablar de ciencia con ellos, pero claro, tengo que saber ciencia. Y determinados fenómenos, ellos le darán una interpretación de que tal enzima o tal casualidad o tal suerte ha hecho posible eso. En cambio, en vez de yo llamarle enzima, suerte o casualidad, le llamaré intervención divina, ¿no? En vez de decir, no, esto es el azar, como dice mucho la ciencia, ¿no? Yo digo, no, esto es una fuerza creativa, misteriosa. Pues, claro, mi referencial es distinto, pero podemos compartir, ¿no?, las mismas situaciones. Pero ampliando esa referencial, entonces no cambiándolo uno por otro, sino ampliándolo, ahí sí que se diluirían de alguna manera esas carencias. Si se tiene un referencial mucho mayor, o sea, con el universo, la vida, Dios, lo que lo quiera llamar, ¿no? La naturaleza, lo que sea. Claro, por eso hemos empezado al principio con estos niños que tienen unas deficiencias muy severas desde un punto de vista. Pero si ampliamos y vemos la globalidad de ese ser, la plenitud afectiva y emocional que tienen, más que compensan sus deficiencias y sus carencias por otro lado. Es más o menos. Sí. Yo creo que deberías decir algo más porque lo he dicho yo casi todo. Esto no es una novedad, pero como ven estamos empleando más tiempo. De otras cosas porque, bueno, ya es una vez al mes y queremos profundizar un poquito en los temas, ¿no? Pero yo creo que Isaías bueno, yo creo que podía decirme, como hemos dicho antes, podía decirles a ustedes qué carencias observa en mí. ¿En ti? Claro, entonces saldrán muchas y ella a sí misma, depende en qué día esté, si está en un día de autocastigo, sacará un montón de carencias. Pero si está en un día pletórico, será una mujer que se sienta maravillosa, extraordinaria, sensacional. Entonces, una carencia que observe en mí. No. Que observe en ti. Claro, es más fácil, balones fuera. Claro, dices, yo observo la carencia de tal, ¿no? Así de paso le damos papaya a los que nos dicen. Yo creo que en este caso me es más fácil ver mis carencias. No, pero hemos empezado primero con las de otro. Vamos a ver las carencias del otro, que tú ves en el otro, que no significa que yo después esté de acuerdo o no, ¿no? Es que lo curioso en tu caso es que eres un ejemplo un poco diferente al habitual. Entonces, establecer carencias... A la cámara, díselo a la cámara, no al techo. Establecer carencias es, en un plano, no hay ninguna. Pero en otro plano, si uno entra a jugar ese tipo de cosas, podría ser ante algo, un hecho, de primeras, con el que a lo mejor no estás tan de acuerdo, me parece estupendo y ojalá yo pudiera ser así, que puedas estar firme en eso, ¿no? Pero a veces lo que genera en mí es que me retraigo, ¿no? Entonces, no sé si es una carencia o no, pero es algo que yo puedo vivir a veces como una dificultad que además me enseña realmente a hablar más claramente, aunque de momento esté en ese proceso. Pero ahora sí, lo primero que se me ocurre podría ser quizá eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carencia? Pues se lo ha dicho. La carencia es que yo, al revés. Es que, ¿ves? Estoy en proceso de hablar claro. Tu carencia. No, que a veces si yo percibo que si
se comparte algo con lo que a lo mejor no está muy de acuerdo. Con lo que no estoy muy de acuerdo, sí. Entonces se genera como una murallita de hielo fina. Que genera una murallita de hielo. Yo lo percibo así, que Bueno, no hagas ya o no ya es otra cosa. No, ya, por supuesto, sí. Pues yo, no es de acero, Pero- no es de hielo, es de acero. Pero es que a la vez, es que depende del momento, porque en otros momentos, para nada. Entonces pero a veces puedo percibir eso. Bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, Y eso es tener que buscar, ¿eh? sí, bueno, pues ya saben. No me pongan en la tesitura de tener que generar una barrita de hielo o algo parecido, ¿no? Yo no me voy a defender ni argumentar nada. Esto se hace siempre en vivo y en directo, ¿no? ¿Y tú a ti misma te ves alguna carencia? Me veo muchas. No, ya, pero no entres en fase autolítica, Vale. en fase eufórica. Me da miedo expresarme claramente. Ah. Decidir también es algo que me da miedo y eso lleva a más conflicto porque al final estás en una zona gris totalmente que no es ni A, ni Z, ni B, ni nada, y entonces no solo se dificulta a uno a sí mismo las cosas, sino que a todos los demás también. Siento también que puedo ser muy insegura y me baso más a lo mejor en lo que los demás esperan que en yo dejar eso fuera e intentar descubrir, pero vale, yo desde mí qué puedo aportar, ¿no? Y eso también lleva un montón de enredos muchas veces. Y puedo seguir, ¿eh? No, ya. Yo creo que ya ha dado un testimonio, wow, de categoría, ¿no? Que muchos de ustedes se sentirán y nos sentiremos identificados en algún momento de nuestro hacer cotidiano con lo que Isaí ha dicho, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que ya hemos dado teoría y práctica. Teoría y práctica de Teoría y carencias. práctica de carencia y bueno, esperemos que sirvan a ustedes para algo, seguro que sí. Y les esperamos el mes próximo. Eso. Con otra. Gracias. Chao. Chao.